Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar con Inmobiliaria Colonial, que lleva unas semanas bastante buenas, desde que arrancó en esta zona de los entornos de los 5 euros, en esta parte baja de esta figura de consolidación. Y bueno, pues en esta última semana ha conseguido romper esta primera resistencia que tenía en la zona de 5,71 y el viernes atacó la parte alta de esa figura de consolidación, chocando con la zona de los 6 euros, llegó a cotizar en torno a los 6,12, donde intentó atacar esa zona del 6,15, que para mí es una zona bastante importante de cara a un posible movimiento en el valor de cambio de tendencia en el largo plazo. Y bueno, pues en la sesión del viernes pues fue una sesión bastante alcista, si bien es cierto que, como siempre, empezó con un gap bastante grande y a medida que pasó la sesión pues fue viniéndose abajo, ya que todavía tiene abierto ese gap. No lo consiguió cerrar del todo, está en los entornos de los 5,96 y la zona del 5,97 tiene ahí un pequeño gap todavía abierto, así que bueno, pues veremos a ver la semana que viene cómo evoluciona, si es capaz de superar ese 6,15 y ya consolida por encima de este nivel, o por el contrario pues hace una especie de throwback a este nivel del 5,70, aprovecha a descargar los indicadores y ya de paso cierra ese gap que dejó abierto, o por el contrario, como ya he comentado, pues consigue cerrar ese gap y atacar ese 6,15 y consigue romperlo y ya entrar en esa zona. Ahora vamos a ver el gráfico semanal, donde se ve claramente esa zona siguiente ya es muy importante, así que podría ser que estuviera consolidando en torno a esos 6,15, 6 euros, si es capaz de romper ese nivel. Ahora vamos a ver el gráfico semanal, donde se ve claramente, y a esto me refiero. Bueno, pues toda esta zona de los 6,15 a los 6,47 es una zona importantísima para el valor, ya que lleva chocando con ese nivel desde principios de 2023, y además esta semana chocó con la media exponencial de 200 sesiones. Esa media exponencial, el valor la perdió en septiembre de 2021 y no la ha recuperado desde entonces. En caso de ser capaz de superar esta resistencia con claridad, bueno, pues el valor haría un cambio, confirmaría ese cambio de tendencia en el largo plazo y cambiaría de lateral bajista a alcista. Eso debería ir acompañado con la ruptura del 6,47 y confirmaría este escenario. Si bien es cierto que, como ya he comentado antes, este nivel para mí me resulta muy importantísimo de cara a la rotura. En gráfico semanal los indicadores están alcistas todos, no hay sobrecompra en el valor, con lo cual, bueno, pues veremos a ver si consigue hacer este movimiento que acabo de comentar, o por el contrario decide consolidar. También, en caso de superar esta zona del 6,15, como ya he comentado, rompería esta figura de consolidación, bueno, este triángulo de consolidación al alza. Entonces, bueno, pues juntando todo en una coctelera, bueno, pues cambiaría el sesgo del valor de lateral bajista a alcista en el largo plazo, con lo cual, bueno, pues una buena noticia para el valor, que lleva encerrado ya en este nivel, pues como ya he comentado, desde principios de 2023, entre este rango del máximo de los 6,47 y los entornos de los 5 euros, 4,50 por abajo. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo se va comportando el valor e iremos actualizando la información, pero bueno, parece que puede intentar atacar ese nivel. Por lo menos en semanal los indicadores están en perfecto estado para que lo consiga, e iremos viendo y actualizando la información del valor. Y bueno, Clerc, como ya comenté, pues gap abierto bastante importante y parece que va a ir a cerrarlo.
Luego veremos a ver cómo reacciona el valor. En este impasse de cerrar ese gap podría tomarse también como un throwback a esta figura de consolidación, esta bandera que lleva haciendo desde mediados de 2023. Entonces, bueno, pues vamos a ver si consigue cerrar ese gap y desde ahí vuelve a reaccionar el valor al alza. No ha llegado ni siquiera a esa zona del 470 en este arranque, como ya comenté que era la siguiente zona de resistencia en caso de superar los 420. Entonces, bueno, vamos a ver si consigue cerrar ese gap y desde ahí rebotar con fuerza de nuevo y reanudar esa tendencia que ya ha arrancado una vez rota esta formación, como habíamos visto, con un volumen bastante alto. Así que bueno, iremos actualizando la información. Por abajo la zona de resistencia sigue siendo la misma, 385. En caso de tapar este gap y volver a reaccionar con cierta fortaleza al alza, 420 ya no sería zona de resistencia ya que está rota. El valor justo cerró en ese nivel, zona de soporte ahora mismo. Y bueno, en caso de cerrar ese gap y reaccionar al alza, el camino sería a buscar ese nivel del 470 y en caso de romper, pues ya iré a buscar esa zona de máximos históricos. Bueno, y el Centis que de nuevo se pega a esa zona del 61,8% de corrección de toda la subida desde que inició ese levantamiento de la suspensión de la cotización. Bueno, pues está justo en ese nivel. Ya comenté en otros vídeos que en caso de perder ese nivel ya se iría a buscar esa zona del 0,147 por donde pasan las medias exponenciales y tiene ese soporte que marcó en marzo de 2024. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Está en esa zona justamente ahora pegada, como vemos aquí. Entonces está en una zona compleja. De momento, por indicadores en gráfico semanal, están bajistas. El estocástico completamente sobrevendido, pero no tiene giro alcista, con lo cual podría perfectamente seguir corrigiendo el valor. No hay señal de intento de rebote. Veremos a ver si lo consigue, ya que esto sigue siendo una zona de soporte importante. Y en caso de superarlo, bueno, pues de rebotar desde esta zona, pues el nivel que debería romper para intentar salir desde esta tendencia bajista que la trae desde ese último toque que hizo a la zona del 0,19, sería romper esta zona de máximos previos del 0,17 y 0,174. Bueno, el valor tiene que empezar a reestructurarse si quiere salir de esta tendencia, y la forma de hacerlo sería empezar a dejar de hacer mínimos y máximos decrecientes y empezar a hacer máximos y mínimos crecientes. Entonces, primer nivel claro a superar en caso de aguantar encima de este 0.158 y no caer por debajo sería romper ese 0.17 y 0.174 y por supuesto empezar a partir de ese momento a ir haciendo máximos y mínimos crecientes. De momento el valor está apoyado en ese soporte de los 0.158. En caso de perderlo, como ya he comentado, ya sería a esta zona del 0.147, perdón. Y por arriba, bueno, pues ya lo he comentado, primera zona de resistencia a batir, 0.17, 0.174. En gráfico diario por indicadores sigue el estocástico también con mucha sobreventa, pero sin giro, con lo cual y apuntando encima a la baja. Tanto el vigía como el Concord, el estocástico también, con lo cual, bueno, está en una situación de nuevo compleja el valor, ya que de perder ese nivel del 61,8% de corrección, pues se quedaría sin un soporte fiable hasta esta zona del 0.147. Entonces, bueno, de ahí que en caso de perder ese 0.158, pues iría al siguiente nivel de soporte, estaría en este nivel. Bueno, y ENCE que confirma ese techo en la zona del 351, ese doble techo, rompiendo, una vez que rompió esta zona del 311.8 a la baja, aquí hizo en este movimiento un pullback
a esa zona de soporte que fue ese 311 y de ahí ha confirmado ese doble techo rompiendo de nuevo esa zona que hizo en el 291 de soporte, desde donde intentó rebotar hacia ese 311. Y bueno, pues en estos momentos se encuentra haciendo una consolidación de esta rotura tan fuerte que tuvo y podría ser que de nuevo continuara hasta esa zona de los 3 euros donde tiene esta alcista que arrancó a mediados de 2024. Bueno, hace mucho tiempo hice un vídeo donde comentaba esta serie de gap que el valor había dejado. Comenté que ENCE es uno de esos valores que suele cerrar todos los gap que deja. Entonces, bueno, pues en estos momentos aún le queda un gap abierto, que es este de aquí, el que está comprendido en la horquilla del 275, que coincide más o menos con la proyección de ese doble techo, que sería ir a buscar esa zona, como vemos aquí, que ya comenté en su día, que si confirmaba este doble techo, la proyección sería aproximadamente bajar a este nivel de los 2,75 aproximadamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando y ahora mismo, pues lo dicho, está consolidando ese nivel de esta caída que tuvo, esta rotura de esa zona del 2,90 y la alcista esta que arrancó, como ya comentado, a mediados de año. Entonces puede que haga un pullback hacia la zona de los 3 euros, por donde pasan también las medias exponenciales, la alcista que ha perforado, el soporte del orden 91. Entonces, bueno, podría ir a buscar ese nivel antes de continuar esa caída hasta completar esa proyección del doble del doble techo y cerrar de nuevo este último gap que le queda en este último tramo alcista, que como ya comenté, pues bueno, hizo estos dos y también dejó este abierto. Y estos dos ya los ha tapado, con lo cual le quedaría nada más que este. Entonces, bueno, pues sería un nivel bueno a tener en cuenta una vez llegase a esta zona de los entornos de los 2,70, a ver cómo reacciona el valor. En el gráfico semanal, como vemos, está pegada a la parte baja de esta figura y esa zona de los 2,70 aproximadamente 2,75 estaría justo en la media exponencial de 200 sesiones, que pasaría ahora mismo por 2,77, pero bueno, en esta zona encontraría también 2,70, 2,60, la horquilla del 2,60 encontraría una zona de soporte en torno a la horquilla del 2,60 y el 2,70 tiene una zona de soporte. Entonces, bueno, sería un nivel, como ya he comentado, interesante, ya que, bueno, los indicadores estarían completamente descargados, el valor entraría en zona de soporte con todos los gaps que tiene abiertos ya cerrados, así que sería un buen nivel en caso de buscar una entrada en el valor. Bueno, y Solaria atacando esa zona de resistencia que tiene en la zona del 11,85, si bien es cierto que no consiguió romper la alza. Los indicadores siguen en buen estado, así que bueno, podría ser que corrigiese hasta los entornos de los 11,40 aproximadamente y de ahí volviera a intentar superar ese nivel del 11,84, que como ya comenté es posible que esté haciendo una figura de taza con asa. Como vemos aquí en el gráfico semanal lo vamos a ver mejor. Aquí la tenemos, esta figura que suele aparecer en finales de tendencia bajista. Entonces, bueno, pues si es capaz de superar esa zona del 11,70, irá a buscar la zona del 12,70 y los 13 euros, que sería donde está el primer nivel de corrección de toda la caída que tuvo el valor desde los 19 euros hasta la zona de los 9 euros. En caso de romper este nivel del 12,74, 13 euros, confirmaría esta figura e iría a buscar ya esta parte alta de la tendencia bajista que trae el valor desde 2022. Entonces, bueno, pues está en un momento en el que parece que quiere intentar acabar con esta última parte
de corrección que lleva una vez arrancó en la zona de los 19 euros. Entonces, bueno, esos son los niveles importantes. Por abajo vamos a ir al gráfico diario para ver los soportes más cercanos. Y bueno, pues el nivel que no debe perder ya el valor para no perder este impulso serían los 10.80, la horquilla del 10.80, sobre todo la horquilla del 10.70, esa zona del 10.70, 10.80, zona de soporte importantísima de cara a no perder este impulso que arrancó y que está intentando superar esa resistencia del 11.84, que como ya he comentado, bueno, pues en caso de superarla ya iría a buscar la siguiente zona, que sería la zona del 12.70, 13 euros. Por indicadores, tanto en gráfico semanal como en diario, pues tienen buena pinta, están alcistas, el estocástico alcista, el vigía también, el Concord también. Así que veremos a ver cómo va evolucionando el valor e iremos viendo y actualizando la información. Bueno, y en este caso un valor que, bueno, pues no me termina de convencer ya desde hace mucho tiempo este valor, ni lo he mirado, salvo por una cosa que ahora mismo me llama bastante la atención. Y es esta zona de acumulación en el Concord, que coincide justo con esta zona de aumento del volumen y que coincide justo con esta figura que es una cuña bajista. Estas figuras son figuras alcistas y como vemos, pues el valor la está formando en los entornos de ese soporte tan importante que tienen los 0,0032. Urbas es un valor peculiar, esto es como, digamos, jugártela a la ruleta. Puede ser que te salga bien y hacer una muy buena operación o un completo desastre. En la zona que está, y como ya he comentado, este movimiento, como podemos ver, desde prácticamente, diría, nunca ha habido esta acumulación en el Concord. Nunca la ha tenido. Coincide con la zona de soporte que vamos a ver en el gráfico semanal, que se va a ver más clara. Esta zona, como vemos aquí, zona del 0,0032, la ha tanteado ya en muchas ocasiones. Una, dos y tres ocasiones. En dos de ellas tuvo una reacción muy fuerte alcista. En esta última ocasión que la tuvo, también la tuvo, aunque parece es mucho menor que en las otras ocasiones. El valor, una vez arrancó desde aquí, subió hasta los 0,0066-67 aproximadamente, que básicamente es doblar el valor. He querido aclarar esto porque parece que es el impulso que creo esta última vez tras tocar ese nivel fue el más pequeño de los tres, pero es que aún así dobló el valor. Entonces, bueno, ahora mismo estaría cercana a esa zona y lo que ya he dicho y como he comentado, me gusta me llama la atención, al menos, cuanto menos me llama la atención esa acumulación tan fuerte que hay en el Concord. Estos son manos fuertes. Esta acumulación tan grande, como ya he comentado, no la ha tenido nunca el valor. Coincide además con un giro en todos los indicadores, tanto en el estocástico como en el vigía, como en el propio Concord, que después de esta acumulación se ha vuelto a girar al alza. Si bien es cierto que el vigía no ha cortado todavía la línea cero, que sería la señal clara de entrada, el Directional Move está contraído, si bien es cierto que todavía no ha girado al alza, y el estocástico, como vemos, saliendo de la sobreventa y casi cortando al alza. Entonces, bueno, es un valor que a mí particularmente me da un poco de miedo, pues porque es un valor peligroso en cuanto a movimientos y a los porcentajes que mueve de subida y de bajada, claro. Es decir, aquí cada vez que se mueve el valor prácticamente es un 5%. Entonces, bueno, pues es un valor complejo, pero que, bueno, visto esta acumulación, esta figura que puede ser esa cuña
que ya he comentado, este nivel de soporte del 0,0032 que está tan cercano, esta acumulación y los indicadores intentando girarse al alza, tanto en el diario como en el semanal, pues bueno, podría ser interesante. Niveles a tener en cuenta, pues como vemos aquí, romper la zona del 0,0035 y por abajo, bueno, pues sería no perder el 0,0032, pero es, como ya he comentado, una zona, un valor que los porcentajes son bastante, de movimiento son bastante elevados, entonces, bueno, sería ese nivel del 0,0032 el soporte a tener muy en cuenta, y por arriba, pues lo dicho, romper esta zona del 0,0035 primera señal, y sobre todo esta zona del 0,0038 sería la señal clara. Rompería esta cuña bajista, que es un movimiento alcista de fondo con los indicadores a favor. Bueno, pues es interesante. Como ya he comentado, es un valor complejo, es un valor arriesgado, pero bueno, pues me llama la atención el movimiento que está haciendo en estos últimos días, semanas. Así que iremos actualizando el valor y la información del mismo, a ver si es capaz de superar ese nivel del 0,0038 y podría tener un movimiento bastante importante el valor en caso de suceder esto. Bueno, y para acabar voy a comentar un valor que se llama Biotechnology, es española. Es española, es un valor español, y bueno, este valor me llama también la atención el hecho de que está intentando romper este canal bajista que arrancó en octubre de 2023. Como vemos, ya ha hecho un primer intento de rotura de la primera zona de resistencia, que estaría en torno a la zona del 0,326, la rompió en intraday el viernes, si bien es cierto que no consiguió cerrar. Los indicadores, pues muchos de ellos girados al alza, el Easy Move a punto de cortar la línea cero, el Directional Move abriéndose ya al alza, el estocástico también cortado al alza, el Vigía cortado al alza, el Concord cortado al alza y acumulando. Entonces, este canal que arrancó en octubre del 2023, bueno, pues lo ha tanteado la parte alta en numerosas ocasiones, en varias ocasiones, y no ha conseguido romperlo. En esta ocasión parece que de nuevo intenta ir a superarlo. La parte alta de este canal bajista estaría también en esa parte alta la media exponencial de 200 sesiones, así que este nivel de los entornos del 0,35 es un nivel, el nivel claro a batir, y en caso de superarlo, bueno, pues se iría ya a buscar el siguiente nivel, que ya estaríamos hablando de los entornos de los 0,38. Pero vamos, lo interesante de este valor es que cambiaría esta última zona en la que llevo inmersa desde mayo de 2023, que es cuando ha empezado esta fase lateral bajista. El valor, bueno, pues ha bajado en este canal a tocar la parte baja, que prácticamente coincide con un gap alcista que dejó aquí, como vemos, y que estaba todavía abierto. Lo ha conseguido tapar, y de ahí ha empezado de nuevo a intentar superar resistencias. Lo dicho, el viernes intentó superar esta del 0,326. En caso de conseguirlo, la siguiente zona importantísima sería esa zona del 0,35, y en caso de superarla, pues confirmaría esta rotura de este canal. La proyección de esta rotura pues sería prácticamente ir a buscar esa zona de los 0,45, 0,50. Por abajo, soportes, pues no perder la zona del 0,30. Así que bueno, es un valor que puede ser interesante en caso de superar esa zona del 0,35. Por todo lo que ya he comentado, rompería este canal bajista, ha cerrado ya ese gap por completo, rebota desde zona de soportes, así que parece que pueda estar acabando esta figura de canal bajista y romperlo al alza. Lo dicho, valor interesante que habrá que ir vigilando.
Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis de suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y un saludo, buen fin de semana.